Buenas noches a todos. Bueno, bienvenidos a esta sesión especial aquí en el Parque Explora. Muy emocionados, muy excitados porque pues… No, cuidado. No me vayan a quedar mal con la invitada. Chévere. Bueno, listo. Bueno, este es un día especial pues porque obviamente tenemos a una persona pues igualmente especial, María Paulina Baena de la Puya, que pues bueno, yo creo que la reacción es la elocuencia de lo que está haciendo la Puya por todos nosotros. Creo que es quizás el medio más innovador, más potente que estamos teniendo y el que de alguna manera nos está dando gran parte de la cultura política que necesitamos como país, como sociedad, precisamente para interpretar lo que está pasando, entender las diferentes realidades y también un poco pues desenmascarar un poco el cinismo de la realidad nacional, que en eso somos muy buenos también. Este evento, como ustedes ya lo notaron, pues tiene una afluencia sorprendente, pues creo que es un récord tal vez el que está dándose de asistencia hoy. El auditorio de enseguida, a quienes saludamos desde aquí de la sala 3D, está también lleno, y afuera, sí, pues estamos ahí al lado, pero y ahí nos están viendo, y el Parque de los Deseos, que también está pues llena de asistentes. Sé que hay mucha gente todavía en camino y además la ciudad está en una congestión de tráfico increíble, seguramente por la sesión que vamos a tener hoy. Pues obviamente pues la breve presentación, la Puya pues se presenta a sí misma, pero pues es una videocolumna presentada por los 5 periodistas de la redacción del Espectador, en donde el propósito, en sus palabras, es diluir la mentira y tumbar las máscaras. Este formato ya tiene 436.000 suscriptores en YouTube, más de 50.000 seguidores en Facebook, que son los canales más importantes de distribución, lo que, pues, además de números, sus contenidos le han valido el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en el 2016 en la categoría de televisión de opinión. Este espacio, el por qué aquí en Explora, hace parte de ese lugar que llamamos nosotros la Sala en Escena. La Sala en Escena es esa sala de exposiciones que promueve la expresión de los medios de comunicación, las personas, los ciudadanos como generadores y creadores de contenidos, que de alguna forma es lo que en esta sociedad nos estamos convirtiendo todos, generadores, no solamente consumidores de contenidos, con la capacidad incluso de transformar. En este espacio, pues la idea es que pues, podamos explorar, experimentar y también conversar con los interlocutores, los protagonistas de esas conversaciones que pueden transformar socialmente. Entonces, no más introducciones, le damos un aplauso de bienvenida muy especial a María Paulina. Gracias, Andrés. Y antes de darle la palabra, hacerles un pequeño anuncio comercial. Al salir del Parque Explora, pues de la sesión, pueden también acercarse al exploratorio, en donde está ocurriendo otro evento muy interesante, el Jury's Night, la celebración del envío al espacio del astronauta ruso, y bueno, y que puedan pasar pues también a disfrutar, que hay más cosas pasando en Explora. Bienvenidos y que disfruten. Aló. Bueno, pues gracias por esa introducción. Para mí, pues un saludo también a todos los que están acá. De verdad, para mí es un honor ver esto así de lleno, ver que la otra sala también está llena y ver que el Parque de los Deseos, sí se llama así, ¿verdad? Pues también está pues con muchos chicos y chicas que quieren ver y saber de la Puya y pues tienen preguntas. Entonces pues esto es muy muy chévere para mí. Yo quiero empezar diciéndoles y contándoles un poco pues esta historia, que es también la historia de la Puya, es la historia de lo improbable, ¿no? O sea, nosotros surgimos como unos youtubers en un medio de 130 años,
cuando eso era muy raro, ¿sí? O sea, ser youtubers en un medio antiguo como que no encajaba mucho. Pero entonces, para los que, digamos, no están muy familiarizados con la puya, o si trajeron a su abuelita que de pronto, o a su abuelito que no ve YouTube y que quiere saber un poco qué es esto, pues acá yo les traje como un collage de videos de lo que hemos hecho este año. Emputes, más, un poquito más, todavía más. ¿Han oído de un senador que se llama el Ñoño Elías? Es un cachetón hermoso con pinta de oficinista que le encanta pavonearse por Sagún, el pueblo donde nació, en Córdoba, y que hoy se pasea por los pasillos de la picota porque al parecer recibió unas bonificaciones navideñas de Odebrecht. Las empresas multinacionales tienen que pagar impuestos y no tienen que hacerlo como un favor, sino porque es su obligación. ¿O es que acaso esperan una carta de agradecimiento? Por perseguir a unos cuantos terminan jodiendo al mundo entero. Esa es una tradición muy estadounidense, the American way. Ay, pero esa melcochería entre estos dos se hizo pedazos porque Santos hizo la de siempre. Lo traicionó. Yo a ti no te conozco. ¿Saben a dónde queda? Al lado de Belén de Bajirá. Y como a todo marrano le llega su nochebuena, venga, esa riqueza venezolana se vino al piso. Ahora tienen un montón de petróleo, pero no tienen ni medicamentos, ni comida, ni plata. Entonces, ¿qué? Nos hacemos un batidito de petróleo y nos volvemos bien fit. Venezuela ya se graduó de dictadura. Y con honores. Summa cum autoritas. El Papa se ha hecho una fama de rockstar que es innegable. El Papa es pura misericordia, falta de protocolo y medio ambiente, huevón. Bienvenidos a la gala de los premios VAL, los galardones que reconocen a aquellos países donde se toman en serio el arte de matar. 2, 3, 4. Insisten, insisten y vuelven a insistir que estos casos son los gajes de vivir en el país. Ante los paros de FECODE, la respuesta del gobierno ha sido: sí, le subimos un poquitico a su salario. No jodan. En muchas ocasiones en esos pueblos solos y apartados, los profesores son la única representación de la razón. Y el Partido Liberal sigue demostrando que son los nuevos conservadores, ¿no? Y el viernes 25 de agosto, Velázquez junto con la fiscal de Guatemala pidieron que investigaran formalmente al presidente. Porque parece que se le olvidó, así como le pasa a uno, reportar $1 milloncito que utilizó para su campaña. Como cuando uno no pone $1 milloncito en la declaración de renta. ¿A ustedes no les pasa? En el centro de Bogotá había un lugar peor que el Congreso. Un lugar mágico donde picaban gente. ¡Pero qué belleza, papito! Entonces, sabiendo un poco que esta es la historia de lo improbable, yo les quiero contar que nosotros éramos 5 periodistas de la redacción del Espectador, seguimos siéndolo, bueno, ya hubo 2 bajas ahí en ese equipo, que son Santiago, el que es el crespito que está a la derecha, y Salgar, que está a mi izquierda. Pero digamos que ahora pues lo hicimos los 5, ¿sí? En el camino se fueron yendo estos 2, pero ahora tenemos un equipo de investigación pues más robusto. Y dentro de eso, que era tan improbable, pues era que nosotros éramos amigos, sí, nos caíamos bien, de vez en cuando íbamos y nos fumábamos un cigarrillo a la terraza del Espectador, que tiene una terraza divina que se ve todo Bogotá, pero ya, sí, teníamos intereses muy distintos, cada uno cubría una fuente pues muy distinta, no sé, acá hay abogados, hay politólogos, hay filósofos, hay periodistas, hay carpinteros, Juan David es carpintero y no estoy molestando. Entonces como que íbamos por caminos muy distintos. Lo que sí nos unía a nosotros era un interés de comunicar de forma efectiva algo, ¿sí? Y yo creo que también nos unía un poquito el aburrimiento que teníamos en ese momento por lo que hacíamos. O sea, nosotros hacíamos notas todo el tiempo, llenábamos un impreso, estábamos pendientes de una web, pero nosotros no sentíamos que tuviéramos un impacto. Y puede que no nos lo dijéramos, pero después lo reconocimos. Y también era improbable porque este señor que es Fidel Cano, pues lo teníamos que desplazar todos los martes de su oficina. Nosotros grabamos en la oficina de Fidel Cano y esto es una anécdota muy pues bonita que yo encontré en Twitter una vez, y es que en una de esas grabaciones de La Puya, pues nosotros dijimos como bueno, tenemos que grabar, Fidel, qué pena, nos prestas tu puesto, chao, vamos a grabar. Y Alfredo Molano, que es un periodista de la sección política del Espectador, le tomó esta foto a Fidel mientras él trabajaba en una mesa del periódico y puso: les presento al nuevo practicante de la sección política. Y Fidel respondió hashtag desplazado por La Puya.
Entonces, eso también es improbable que suceda en un medio de comunicación y en un medio de comunicación tradicional. O sea, yo la verdad no me imagino desplazando a un Alejandro Santos de su puesto en la revista Semana, no me imagino desplazando a un Roberto Pombo del Tiempo, y yo creo que parte de todo esto surgía porque nosotros estábamos en un ambiente que nos permitía hacer esto y que además no tiene censura, no tiene límites, aunque sí tiene problemas. Les quiero contar cómo empezó esto de problemático. Entonces nosotros hicimos el primer video sin mucho entusiasmo, pues con mucho entusiasmo, con mucha risita, nos demoramos como 5 horas grabándolo porque no nos podíamos contener de la risa y estábamos destartalados de la risa, pero surgió casi que como una prueba, como un chiste, como pues salgámonos un poquito del molde de lo que ya hacemos. Y cuando salió el primer video, pues eso fue una revolución en El Espectador, y fue una revolución porque a Fidel Cano lo empezaron a llamar todas las personas del mundo a decirle que qué era esa niñita que estaba gritando en la página y diciendo groserías en la página. Entonces él escribió esta nota en el especial del año, del fin de año, pues que es un periódico que reúne, digamos, a los grandes personajes del año, las grandes noticias, y él escribió sobre nosotros, pues a mucho honor también. Y una de las cosas que él decía era en ese pedacito de esa nota, que si se la pueden leer algún día es muy divertida, dice esto. Entonces, what the fuck, guión, revisión, grabación, edición y al aire. Al rato el teléfono repicando, me dice mi hija que hay una señorita gritando y diciendo groserías en la página, llamó a decir el gerente, estamos todos a bordo con el tono y la crítica fuerte, preguntó un vicepresidente, mucha gente me está comentando la puya, ¿usted sí está encima de eso?, preguntó alguien de la junta directiva. Entonces, esto fue difícil al principio, mucha gente, varios columnistas, muchos de los periodistas que nosotros admirábamos en Twitter, esta realeza de Twitter, digamos, empezó a decir que qué era la puya, que cómo se nos ocurría usar un tono como el que usábamos para informar o para molestarnos o para lo que sea que quisiéramos hacer. Y además que como estábamos alojados en El Espectador, un medio tradicional pues de 130 años, o sea que más o menos nosotros estábamos enterrando el nombre del Espectador, así lo dijeron. Y aparte de lo improbable que era que surgiéramos y que nos dieran ese empujón, como que Fidel Cano también dijera, bueno, háganle, no importa, él también se dedicó a contestar esas llamadas diciéndole a estos columnistas y a esta gente y al gerente y al vicepresidente y a bla, 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 esto no es para ustedes, esto es para la gente joven, ¿sí? Y nosotros queríamos llegarle a los jóvenes que no se leen un periódico ni por error, los jóvenes que no se leen un editorial del periódico pues ni porque les paguen, los jóvenes que si mucho usan ese periódico para envolver y madurar los aguacates, ¿sí? O sea, realmente no era para mucho más. Entonces, y también esa era una preocupación de Fidel, o sea, no crean que esto sí surgió de nosotros, de los 5, especialmente de Juan Carlos, quien fue el que trajo la idea, pero Fidel estaba preocupado y yo creo que todos los directores y todos los medios de comunicación se están preguntando cómo llegarle a los jóvenes, ¿sí? Cómo hacer que entre los jóvenes se forme una opinión pues veraz, que puedan contrastar cosas, que además sea chévere, que sea divertida, que sea rápida, que pueda verme el video mientras voy en el Transmilenio o en el metro a la universidad, ¿sí? Entonces esa era una preocupación y muchos videos del Espectador lo habían tratado, pero no habían tenido pues esta viralidad que nosotros tuvimos desde el momento 1. Entonces, hablando de eso que también era improbable y de ese empujón, también era improbable porque nosotros no sabíamos editar, no sabíamos grabar, yo no sabía presentar, éramos unos torpes, o sea, y además como alguna vez dijo Salgar, un compañero de la puya, pues nosotros los periodistas somos unos analfabetas útiles, ya, ¿sí? O sea, lo máximo que sabíamos hacer era leer y escribir, y eso, ¿sí? Y entonces, mucho menos grabar, mucho menos editar, mucho menos saber iluminar, mucho menos nada. Esto es para contarles que esto es lo que yo veo cuando grabo una puya. Así luce la cámara. Es decir, ese es nuestro trípode, 5 libros. Ahí está el diccionario de Colombia que nos da la medida adecuada. O sea, cuando ese diccionario se pierde, la toma sale paila, ¿sí?
Y entonces, así es como está la puya. De hecho, muchas veces, o en una puya, y quiero confesárselos, y si la encuentran, pues un día me cuentan y se ganarán un premio por YouTube. Hubo una puya en la que salió el palo de la luz, o sea, la iluminación, y no nos dimos cuenta. Y al final fue como, bueno, ¿cómo hacemos con ese palo ahí? Pues nada, saquémosla, ¿qué hacemos? Muchas veces se nos pierde la imagen, a veces los libros como que ya por lo viejos como que empiezan a caerse, y la imagen, si se fijan, la de Trump que sacamos hoy está ladeada. O sea, me da pena decirlo, pero es así. O sea, el trípode no hay, trípode es esto. Entonces, eso también era improbable. Pero a pesar de todas estas improbabilidades, pues la puya logró cosas y nosotros de una u otra forma supimos aprovechar un momento que los medios tradicionales no estaban aprovechando. Y es, bueno, ¿cómo hacemos para generar una conversación entre la gente como nosotros? ¿Sí? Nosotros estamos escribiendo para gente mayor, adulta, que compra el impreso. Yo creo que muy pocos de acá les llega un periódico impreso o se lo leen. Pero entonces, ¿cómo hacemos para generar esas conversaciones entre gente como nosotros? ¿Sí? Y por eso la puya buscaba subvertir cosas. Entonces, esta palabra tiene una carga pues muy poderosa, sobre todo acá en Colombia, pero nosotros por subvertir no nos referíamos a cogernos un arma y terciárnosla y echar bala en el monte, sino que subvertir también es como el arte de ir en contra de las cosas, ¿sí? De lo establecido. Entonces, nosotros subvertíamos ese tono tradicional del periodismo, subvertíamos la neutralidad para comunicar y las expectativas sobre la mujer en la sociedad. Entonces, lo primero era el tono, ¿sí? Y yo creo que lo habrán visto, lo habrán oído. Yo a esa niñita no me la aguanto, ese tono, esa niñita es muy gritona, qué mamera, yo no puedo con ese tonito regañón, no necesito que me traten de imbécil, porque tiene que hablar en tono prepotente y grotesco. Análisis que realiza es bastante aburridor, a la gente hay que llegarle con argumentos, no con ínfulas de intelectualismo. Y que me encanta, que tiene palabras como puta, castrochavista, terrorista, mamerta, excremento, FARC, ese es un clásico, idiotas útiles del comunismo. O sea, a mí me han dicho que mi sueldo me lo paga Timochenko, con eso les digo todo. Pero entonces también esa subversión iba en que todos los manuales y todas las leyes del periodismo estaban orientadas a cosas como esta. La información se presentará con máxima objetividad, corrección e impersonalidad. Nosotros hacíamos todo lo contrario, o sea, nosotros tomábamos postura de lo que estábamos diciendo, nos emberracaba tanto lo que estábamos diciendo que lo decíamos con ese dolor y con esa emoción con la que venía escrita el guión y con la que sentíamos cada tema que proponíamos. Y pues era absolutamente personal, o sea, nosotros estábamos tomando partido en todo lo que decíamos, por eso nosotros no éramos ni somos una crónica, un reportaje, una noticia. O sea, nosotros cogemos temas que a nadie le importan, que no están en la agenda y de repente pues queremos tocarlos, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué las iglesias en Colombia deberían pagar impuestos? Ese es un tema que no se está moviendo en la agenda, pero que queríamos hacerlo. Hacemos también cosas coyunturales, obviamente. Recibimos al Papa con un video cuando vino a Colombia, ¿sí? Entonces, también en ese tono de la puya, pues había cosas que subvertían un poco esa expectativa de la televisión, del que presenta noticias, porque siempre está la mujer en televisión y en pantalla, pues que es fabricada, maquillada, bien peinada, contenida, presentable, mesurada. El parangón del orden y la decencia. Y ustedes me han visto y habrán visto en muchos videos que yo soy esencialmente esto, ¿sí? Y la puya es esto, ¿sí? Y esto es así porque YouTube nos enseñó que la perfección pues no existe, que la perfección es una cosa irreal, ¿sí? Por eso YouTube ha tenido tanto éxito, por eso los youtubers o sea, tienen millones de seguidores y son hoy multimillonarios. Yo no quisiera. Pero digamos que YouTube es eso, es el arte también de la imperfección. Y cuando algo es imperfecto es más creíble, ¿no? Entonces, por algo, ahorita lo decía en una entrevista, los youtubers se graban con la pijama por ahí en el cuarto, la cama extendida
y hacen un video y tienen tanta cercanía que tienen miles y miles y miles de reproducciones. Eso es algo que no logra la televisión. La televisión es perfecta, la televisión es pulcra, es impecable, ¿sí? Y eso no está mal, digamos, o sea, la idea también con el periodismo es que entre más variedad haya, pues mucho mejor, muchas más cosas tendré yo pues para tomar decisiones, que es en últimas pues el valor del periodismo, ¿no? Pero digamos que esa imperfección nos permitía a nosotros también salirnos del molde, si nos equivocábamos, pues poner eso en la edición, tener esa cercanía con la audiencia, generar esa relación de empatía que la televisión no logra. O sea, acá nosotros podemos responderle comentario a comentario a la gente que nos sigue en nuestro canal. Podemos, y muchas veces lo hemos hecho, coger los temas que nos proponen para investigarlos y hacer pullas. En fin, o sea, hay un diálogo permanente y eso lo logra YouTube. Y eso lo logra pues esta pantalla que es más pequeña pero que sirve para muchas cosas, para pues un diálogo. Y además pues la puya, el segundo punto que era que nosotros no somos neutrales y que subvertíamos un poco esa neutralidad, es que nosotros nunca somos encriptados ni barrocos, o sea, nosotros siempre vamos al grano. Y nos interesa ser sinceros, porque esa es la única forma de ser éticamente, o sea, de ser éticos, ¿sí? De tener una ética periodística. Es decir, si yo le estoy diciendo a quién va a investigar el fiscal, si es amigo de todo el mundo, yo ya estoy ahí en ese solo titular, estoy diciendo lo que les voy a hablar, ¿sí? Y hacia dónde me estoy dirigiendo. Entonces nosotros nos ponemos como esto, pero de pronto esto, y no termino diciendo nada. Sí, eso pasa muchas veces en las noticias. Nosotros creíamos que el valor de mostrar nuestra opinión estaba en también saber un poco dirigir a la audiencia, y no para que pensaran como nosotros, sino diciéndoles, vea, nosotros investigamos esto y también investigamos del otro lado, pero finalmente nuestra opinión es esta, ¿sí? Todo nos lleva hacia este camino. Lo mismo con esto, el procurador es un hipócrita, y no es que digamos porque nos parece que es un hipócrita, sino porque lo podemos probar con fuentes y con documentos que el tipo es un hipócrita, ¿sí? Y esto sigue una lógica, es lógico, todo lo que hacemos. Entonces, una tesis para cada guión, para cada video, y de esa tesis se desprenden unos argumentos, y de esos argumentos se desprenden unos ejemplos, y de esos ejemplos se desprenden lo que nosotros llamamos unas pullas, ¿sí? Que es lo que le da como la sátira y el ritmo al video. Pero si ustedes se fijan, es una composición lógica de los guiones y de los videos. Y es muy berraco confiar en la Policía Nacional. Y yo no sé, pero a nosotros nos pasaba que cuando uno ve a un policía en la misma acera de uno, pues uno se cambia de acera porque le da miedo. Entonces pues nosotros dijimos, sí, hagamos uno en contra de la policía, y de hecho fue uno de los que al principio a mí me dio más duro hacer y me dio más miedo, porque el editor general del periódico, que se llama Jorge Cardona, nosotros le mostramos el guión y él nos dijo como, ay, mijita, pero me preocupa que hagan esa puya de la policía. Y yo, ¿pero por qué, Jorgito? Y me dijo, no, es que esa gente es complicada. Y además ahí teníamos unos ejemplos que no eran muy chéveres, ¿no? Y entonces ahí Salgar me empezó a meter miedo diciéndome, ay, pero tú sí estás protegida, yo monto moto, entonces, pero en la moto ¿quién te va a acompañar? Pero ¿cómo vas a salir a tu casa sola? Y pues finalmente se terminó haciendo, y ha habido otros que son mucho más duros que el de la Policía Nacional. Pero también, estos pues que también son otros ejemplos, digamos el que les conté de las iglesias deberían pagar impuestos, que hicimos del álbum de la selección Colombia Corrupta, y ese lo hicimos cuando salió todo el escándalo de Odebrecht. Y nosotros dijimos, bueno, juepucha, ¿cómo hacemos para contar esta vaina sin decir lo mismo que ya han dicho? O diciendo lo mismo de forma distinta, un poquito creativa, un poquito sexy, ¿sí? Porque es que Odebrecht a uno le da, es un somnífero, gracias. Entonces dijimos, bueno, ¿y qué tal si llenamos el álbum de la selección? Hicimos unas monitas y pusimos ahí como a un equipo espectacular de la selección Colombia. De hecho, el cuerpo técnico era espectacular porque era Germán Vargas Lleras, Uribe y Santos. Y que era los 10 pasos para ser asesinado en Colombia, que era un video pues que también duele muchísimo, que es todo el tema de los asesinatos a líderes sociales, que además los matan, mejor dicho, como si fuera temporada de caza, y nadie hace nada, ¿no? Como este cinismo también de
de los políticos y del ministro de decir que esto es un lío de faldas, cosa que nos duele muchísimo. Entonces nosotros dijimos, bueno, hagamos algo de cómo ser asesinado en Colombia en 10 pasos, que es muy crudo también, ¿no? Y estos que son los más recientes, hicimos un video de los presidenciables en América Latina, como para contar un poco cómo es ese panorama. Entonces decidimos inventarnos un concurso que se llamaba Latin Boy de la belleza latina. Y estos eran, ahí está Lula, bueno, ahí está Maduro, creo, Bolsonaro, que es uno de, uno parecido al procurador Ordóñez en Brasil. Hicimos este sobre el castrochavismo, que tuvo mucho éxito y fue coger todo el oportunismo de los políticos colombianos y al utilizar esta palabra castrochavista y meter miedo, ¿no? Y utilizarla para hacer campaña. Entonces explicamos de dónde venía este término históricamente, quiénes son Castro y Chávez, por qué el miedo a esta palabra, cómo la han utilizado y pues burlarnos un poco también de eso y ridiculizarlos, porque de verdad pues es el colmo que nos tengamos que fijar en los problemas de otro para resolver los nuestros. O sea, eso no tiene ningún sentido. Y este que hicimos, que es, quisimos hacer como un tour por Córdoba, porque en Córdoba hay como 10 carteles organizados y eso como que se salen noticas de eso, pero ya. Entonces está el cartel de la hemofilia, está el cartel del SIDA, está el cartel del síndrome de Down, está el cartel del papel higiénico, está el cartel del loco, está, o sea, un montón de carteles y no pasa nada. Entonces nosotros dijimos, bueno, echémonos el tour por Córdoba y miramos qué es lo que está pasando. Y aparte pues del tono estaba también el tema de ser mujer presentando una cosa como estas, ¿no? Como esta. Y es, bueno, desde el principio Juan Carlos, que fue el que trajo la idea, dijo, yo quiero que sea una mujer. Y tenía razón, o sea, yo nunca había sentido tanto machismo y tanto sexismo como cuando empecé a hacer la puya. Y hay comentarios como estos, o sea, sexistas y machistas, obvio, que son, pues utilizamos además para hacer nuestra propia publicidad en el periódico. No nos dejaron publicarla porque ya creo que para los de comercial era irse muy hacia allá, ¿sí? Y pues había que conservar, digamos, al periódico. Pero nosotros, nada, como que cogimos esos comentarios y los empezamos a mover por redes sociales. Y esto era como un poco, cojamos la estupidez con risa. O sea, ¿cómo contestamos a las estupideces? Pues si nos dedicamos a contestarlas con la razón, probablemente nos hagan así, ¿sí? Contestémoslas pues ridiculizándolos. Entonces lo que hicimos fue coger esos comentarios, que estos no son nada comparado con lo que me hacen. O sea, hay unos que son como, yo a esta la apoyo con mi aguijón, por ejemplo. Hay otros que son como, yo a esta le doy como a play prestado. Yo a esta le doy como a cajón que no cierra. O sea, ahí hay para hacer un repertorio de chistes muy buenos. Y entonces pues, nosotros elegimos estos. Una era esta. Pensé que era viva, inteligente y bonita, pero resultó defendiendo maricas. Otro es este. Quizá pueda ser más femenina y dulce. Ese es un clásico. Entonces, como porque había uno, me acuerdo que era, ¿por qué me tiene que hablar como un hombre? Exprésese como una mujer. Entonces yo como que volví a mis inicios, o sea, como a mi infancia, y yo me acordaba como ese episodio cuando yo le contestaba el teléfono de mi casa y me decían, y yo contestaba, aló, ¿Simón? Y yo, no, ya te lo paso, Simón es mi hermano. Entonces yo era como, siempre tuve el trauma de tener voz de niño, ¿sí? Y con esto se me avivaba ese trauma. Y este, que a mí me encanta, que es por ser mujer esperaba más cerebro y menos rabia. Es como si uno tuviera o cerebro o rabia, pero no las dos. Y este que no es sexista, pero sí tiene un tinte ahí de condescendencia, que es una columnista de Las Dos Orillas a mí me dijo esto. Y dijo, te invito, mijita linda, a que tú también te desmovilices. Entonces, pues bueno, ¿cómo se contesta esto? Haciendo este tipo de cosas. Y esto no es un cuento. Digamos que la gente puede decir, pero es que esas feministas tan exageradas siempre, cogiéndose de cosas que le dicen a todo el mundo.
Lo que pasa es que uno también transita el mundo digital y yo creo que no nos hemos dado cuenta de eso. O sea, nosotros transitamos las calles de Medellín y tenemos unos peligros acá. Transitamos las calles del campo y también corremos unos peligros allá. Pero transitamos las calles digitales y eso es también un problema y está lleno de peligros. Entonces, ¿cómo hacemos para esquivarlos un poco, para cuidarnos, para protegernos? Pues la única es esta, o hacer conversaciones un poco más conscientes. Y no es un cuento, porque cuando Juan Carlos presenta los videos, Juan Carlos, nunca los comentarios son por su condición de hombre, ¿sí? O sea, a mí me dicen, peínese, maquíllese, hable bien, yo esos videos les bajo el sonido y solo la miro, esos tipos de estupideces. Juan Carlos nunca va a tener un comentario así, nunca. O sea, lo peor que a él le han dicho es que si él es mi versión andrógina. O, sí, o si él es mi hermano trans. O sea, eso es lo máximo, el peor insulto que a él le han hecho, es ese. Y eso que fíjense hacia dónde va el comentario, ¿no? O sea, el comentario va hacia ese odio visceral que la gente tiene hacia las personas LGBT y hacia las mujeres. O sea, el comentario está dirigido a eso, pero eso es lo más, que está feo, le pueden decir, y ya. Pero bueno, aún con todos esos problemas, nosotros pues hemos tenido, digamos, unas cifras impresionantes, ¿sí? Y acá pues me toca dejar la modestia a un lado para contarles y un poquito patear la lonchera del espectador, pero lo que hemos visto es que, y eso que esto es de hace un año, es que, por ejemplo, en YouTube la cantidad de reproducciones que La Puya tiene son 10 millones. Las del canal del espectador son 96 porque el canal del espectador, digamos que reúne muchos más programas del espectador, incluido La Puya. En suscriptores, nosotros en un año que llevábamos ahí, hicimos 210.000 suscriptores. La Puya, el canal del espectador que fue fundado en el 2010, llevó 87.000. Y esto pues que es el tiempo total de reproducciones que habíamos tenido hace un año, que son 65 años si sumamos todos los videos, digamos que eso es el tiempo que le importa a YouTube. En total llevamos hoy como unos 200 millones de reproducciones si sumamos YouTube y Facebook. Pero entonces esto lo que nos dice es que nosotros teníamos que concentrarnos en una cosa, ¿sí? Muchas veces los videos, cuando la gente hace videos en YouTube, hace de todo, ¿sí? Como El Espectador, por ejemplo. Entonces hace este video, hace este otro, hace una crónica, de repente hace una cosa editorial, hace la redacción al desnudo Fidel, hace un montón de cosas. Entonces la gente pues pica aquí, pica allí, pero ya, porque le salió en su Facebook, porque de repente algún amigo se lo recomendó. Pero esto era, nosotros queríamos crear nuestra identidad, ¿sí? Y nuestra identidad era la de una mujer furiosa que le dolían los temas de la agenda política y de la agenda nacional, ¿sí? Y eso fue lo que hicimos, esa fue nuestra identidad. Y teniendo esa identidad, pues claro, entonces hicimos que pues este personaje se vistiera de corbata, de blazer, que ahora les voy a contar un poquito más de qué se trata todo esto. Pero sí, nosotros sabíamos que ahí estaba el éxito de La Puya. Y eso lo reconocimos mucho después, porque esto fue una cosa de prueba y error. Pero si nosotros teníamos identidad y sabíamos tener un tono que permaneciera siempre y sabíamos que era una cosa fácil de hacer, o sea, nosotros lo que les mostré, el trípode, una cámara que es de uno de nosotros, esto fácilmente se podría hacer con un celular, los planos no tienen mucho misterio, la edición tampoco. O sea, es una cosa que tiene muy poca sofisticación, ¿sí? Y que es muy elemental. Y nosotros, cogiendo esos elementos, pues pudimos comunicar algo efectivo, ¿sí? Ahora, también supimos agarrarnos de un público que no estaba llegando a los medios de comunicación y que no estaba leyendo opinión y que no se estaba leyendo las editoriales de Fidel Cano. Y ese público, o sea, nuestro público es irreparablemente joven y está entre los 18 y los 34 años, o sea, los millennials que nacieron prácticamente con un celular en la mano o con una pantalla en la mano. Y esa gente, pues según un estudio de la revista Forbes, estaba
o sea, los millennials, el 78% tiene un móvil y el 88% tiene perfiles en redes sociales. Y nosotros, la puya llega sobre todo por móviles y llega a través de redes sociales. O sea, muy poca gente se mete por www.elespectador.com o YouTube/La Puya. No, la gente ve eso en Facebook, la gente lo ve en Twitter, en Instagram, ahorita que abrimos un frente, pero esto, digamos, ese vacío informativo lo supimos aprovechar. Pero entonces cuando uno se pregunta como, bueno, el tema de la viralidad, tantas cifras, tanto escándalo, tanto ruido, ¿para qué? ¿Sí? ¿Para qué nosotros, por qué nosotros no nos independizamos del espectador, por ejemplo? Es una pregunta que a nosotros nos hacen. ¿Por qué nosotros no somos un grupo que tiene su canal en YouTube o que abre un medio de comunicación aparte? Pues sí, suena muy chévere, pero lo que pasa es que también nosotros estamos reinterpretando esos valores del espectador. Y nosotros también somos periodistas del espectador y crecimos ahí, ¿sí? Y llevamos trabajando al lado de grandes periodistas mucho tiempo y de además un periódico que, como dice Fidel Cano, todo el tiempo está dando unas batallas suicidas. Es decir, al espectador le pusieron una bomba, mataron a un director, lo quemaron, ¿sí? Y esto pues es una prueba más de, bueno, nosotros estamos también ahí en la pelea. Entonces yo un día llegué y le dije a Fidel que me dijera él para qué creía que servía este tema de la puya. Y esto fue lo que contestó. Van a proyectar una presentación en la Cámara de Comercio de Cali. Eso fue en Cali. El espectador le apostó en la puya básicamente porque queríamos llegar con nuestro mensaje y que los debates que proponemos desde la parte editorial llegaran a nuevos públicos, a públicos más jóvenes, porque posiblemente no leen un editorial del periódico. De manera que fue una apuesta por masificar el debate que plantea el espectador todos los días. Pues en términos de marca para el espectador, básicamente la puya la rejuveneció. Fue una marca de 130 años con una gran tradición y un gran respeto de todo el mundo, pero que posiblemente para las nuevas generaciones que no conocen esa historia de lo que ha hecho el espectador, pues era un poco una marca que podía lucir vieja, alejada de las nuevas realidades. De manera que eso es lo primero. Obviamente, pues inicialmente fue, digamos que golpeó la marca tradicional a los públicos tradicionales del espectador, que se sintieron un poco agredidos, digamos, con este nuevo lenguaje, pero eso poco a poco fue cambiando, una vez fueron entendiendo, digamos, de qué se trataba la puya. De manera que yo solo le veo efectos positivos. El espectador vino al mundo a defender las ideas liberales contra todo. Ahora van a poner al final mi carcajada y todo. La puya vino al mundo para enriquecer las conversaciones de esta sociedad en todos los públicos, para apoyar, sí. Bueno, pues ahí está Fidel defendiéndonos, él siempre nos defiende y yo creo que es mucho menos lo que él nos cuenta de lo que realmente pasa cuando hacemos pullas y cuando nos metemos en problemas o cuando puyamos a alguien que no tenemos que puyar. Esta foto, pues no se asusten, yo no voy a dar clases acá de historia de siglo XIX ni nada, pero esto en últimas resume un poco lo que es la puya y cómo nosotros la vemos, ¿sí? Cuando nosotros nos ponemos a hablar de la puya entre Juan Carlos, Juan David, antes Daniel y Santiago, pues decíamos que esto en últimas es un grito de libertad y por eso es tan rico, ¿sí? Además de que nos paguen por ser youtubers y por divertirnos, pues tener gritos de libertad en los medios de comunicación es muy difícil, ¿sí? Y tener gritos de libertad en las regiones aún más.
Yo siempre me acuerdo de cuando fui a Yopal hace como un año, que me invitaron también a hablar de la puya. Me reuní con los periodistas regionales de Yopal y todos tenían chaleco antibalas y botón de pánico. Y a mí no me cabía en la cabeza eso. Yo no podía creerlo. Entonces les pregunté cómo vengan, pero ¿y cómo así que todos están protegidos y han tenido que salir con sus familias y un montón de cosas? Y me dijeron, si es que acá nosotros no podemos decir lo que usted dice. Y es cierto. Y yo me puse a pensar y se los dije a ellos. Nosotros tenemos un privilegio de, uno, estar en Bogotá, custodiados, refugiados, pero también siendo voz de mucha gente pues que no puede decir lo que puede decir porque le amenazan o tiene que salir corriendo con su familia, ¿sí? Entonces, dar esos gritos de libertad es un valor y es algo que nosotros tenemos que proteger siempre y que tenemos que respetar además. Por eso, cuando surgimos, pues sí, surgimos siendo un chiste y muy chistoso y un parche y no sé qué, pero después esto fue cogiendo mucho vuelo y esto fue en serio. Y es también un grito de libertad porque, a ver, nosotros surgimos, como les dije al principio, siendo un grupo de amigos que se quería, que tenía intereses muy distintos y que de repente quisimos hacer esto, ¿sí? Entonces, la idea no vino desde arriba, no fue que el gerente del Espectador o el mismo Fidel Cano nos dijera, bueno, ¿quiénes se van a organizar acá para hacer la puya? Necesitamos views, necesitamos tráfico. No, esto fue nosotros proponiéndole a Fidel que además el mejor sitio para grabar y el de mejor luz era su oficina, ¿sí? Y cuando eso sucede, cuando nosotros podemos aprovechar lo que pasa en los pasillos de una oficina, o el chisme, o el chiste de acá, o la empatía que tenemos con cierta gente, por distinta que sea nosotros, eso hay que aprovecharlo, esos anzuelos son los que hay que morder, ¿sí? Y lo que creo también, y como lo dije, es esto no surgió de arriba porque también el Espectador es un espacio y un ecosistema que nos permite hacer este tipo de cosas y si fracasamos, pues fracasamos. Y muchas ideas han surgido así, digamos, en este medio. Entonces, el Espectador no es una burocracia aplastante que a uno le diga esto lo tiene que hacer con este paso y después esto y después esto y después lo otro y no hay 19.000 filtros para poder publicar algo. No, o sea, nosotros hicimos los guiones, se los mostramos a Fidel, él los aprueba, dice, uy, acá me van a dar por la cabeza y ya, y sale, ¿sí? Pero eso para decirles que nosotros, que esos momentos como que parecen muy triviales, que parecen muy banales, que parecen muy de amigos, pues son los que más valor tienen. Y hoy vivimos de esto y estamos haciendo muchos más productos y tenemos un equipo de investigación y queremos hacer documentales y sacamos un noticiero, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros desde el principio sabíamos que sí, nosotros teníamos una identidad que era nuestro tono, nuestra, digamos, nunca les conté el cuento del saco, la corbata y eso ahorita se los cuento. Teníamos como esa identidad muy clara, teníamos esa personalidad, pero nosotros teníamos que reinventarnos y teníamos que agregarle cositas para que la gente no se aburriera de ver a la puya sentada en el mismo escritorio siempre. Entonces, en los acuerdos de paz decidimos, uno, explicarlos desde el miedo. O sea, nosotros dijimos, bueno, con toda esta cantidad abrumadora de información que tenemos sobre la paz y que nadie se lee y que todo el mundo le da una jartera horrible leer en un titular paz, porque ya está mamado, como ahorita elecciones, pues dijimos, ¿qué es lo que a la gente le da miedo de la paz? Entonces nos preguntamos muchas cosas, entonces dijimos, bueno, hagamos un video en el que al final de explicar los 6 puntos del acuerdo, digamos que vamos a votar por el sí. Entonces después leyéndonos todo ese mamotreto de los acuerdos dijimos, no, pero es que en verdad hay unos reparos que yo no estoy de acuerdo con esto, otro también salía diciendo, uy no, pero es que a mí me da miedo lo de las FARC y el Congreso y Entonces dijimos, bueno, listo, no digamos que sí, entonces expliquemos los miedos que tiene la gente en el acuerdo de paz. Y ese, digamos, fue el gran vacío de Santos, ¿no? Como todo hoy son guerras comunicativas y él perdió una guerra comunicativa. Él no supo hacer pedagogía de los acuerdos de paz y los dio por ganado. O sea, yo voy sobrado, voy ganado, esta vaina no tiene vuelta de hoja.
Y ese fue el error. Fue no explicar cada cosa, cada miedo, cada punto, cada sensación, por mínima que fuera. Y pues ir sobrado. Entonces nosotros dijimos, bueno, expliquémoslos desde el miedo. Y eso fue lo que hicimos. Entonces, para cada punto del acuerdo invitamos a pues, un personaje reconocido, entonces Antonio Sanint, humorista, Connie Camelo, los pollos de Actualidad Panamericana, que a mí de hecho me hicieron un meme porno con esos dos pollos, pero bueno. Y Catalina Ruiz, que con ella hicimos otro de feminismo. Y así, digamos, con todas estas, reinventándonos y además queriendo hacer otras cosas, como por ejemplo salirnos del escritorio, sacar ese escritorio al campo, por ejemplo. Hicimos una puya acá en Medellín contando todo el tema de homicidios, hicimos una puya también en Cali, mirando pues cómo funcionan los homicidios en los barrios más calientes de Cali, hicimos una en Bogotá también con varios expandilleros. Lograr como mutar y transformarnos, pues nos va a permitir un poco seguir con la identidad que tenemos, con la voz que tenemos, pero haciendo cosas un poco más frescas, ¿no? No quedándonos, como les dije, en lo mismo de lo mismo y ya sabiendo que esa fórmula da resultados. Pero entonces la puya, contra todos los pronósticos y contra, o sea, sabiendo todo lo improbable que era que nosotros surgiéramos por todos los problemas que les he contado, pues nos ganamos el Premio Nacional de Periodismo y nos lo ganamos además con un video que era sobre el referendo, sobre la adopción gay, sobre por qué los gays pueden y deben adoptar. Y eso fue también como una cachetada a todo el mundo, incluso a nosotros mismos, como cómo nos vamos a ganar un premio haciendo un video en YouTube, que sí, investigamos un montón, no fue fácil, lo logramos sintetizar a 3 minutos, pero pues fue también además no lo ganamos en opinión en televisión, o sea, nosotros no hacemos televisión, estamos alojados en un medio de 130 años que camina con bastón casi, y pues le ganamos a todos los programas de televisión, y eso también nos enseñó, y yo creo que le enseñó un poco al periodismo, que las fórmulas no están claras siempre, ¿sí? que las recetas no dicen mucho, sino que la creatividad y la sencillez y la investigación y la rigurosidad pues también sirven a la hora de comunicar. Bueno, también esto fue cuando nos entregaron la placa de los 100.000 suscriptores en YouTube, que ya nos llegó muy tarde, ya vamos en 400.000, pero igual nos tomamos la foto con la placa de YouTube. Y hablando de reinvenciones y de que esto no se puede quedar solamente en un programa de opinión, pues nosotros decidimos crear otro, teniendo la voz que tenemos y teniendo los suscriptores y la audiencia que tenemos, y es, bueno, hagamos un noticiero, ¿sí? Hagamos un noticiero puyero para que la gente se entere de lo que se tiene que enterar. Y si tiene esas noticias, puede vivir tranquilo, ¿sí? Pero entonces decíamos, bueno, pero ¿cómo hacemos que no sea el mismo informativo de siempre de todos los medios de comunicación, Caracol, RCN, CMI, bla, bla, bla? Entonces, pues el nombre es muy diciente, ¿no? Como utilizamos un eslogan que es como para que las noticias no lo cojan como a nuestro presidente Santos. Y es eso, es coger las noticias, decirlas de forma muy rápida, repasar la semana y dar una breve de qué es lo que viene ahorita o qué tengo que saber para estar bien enterado, aparte de los programas, digamos, tradicionales de la puya. Y ya pues para terminar, yo me acuerdo que nosotros como no sabíamos hacer esto, no sabíamos para dónde íbamos, no teníamos muy claro tampoco el tema de las cifras, del tráfico. Decidimos invitar a una publicista muy famosa de Colombia, que fue decana de la Tadeo, que pues trabajó en Estados Unidos por mucho tiempo, y que era muy fan de la puya, para que nos hiciera como un planeamiento estratégico de hacia dónde carajos vamos, ¿sí? ¿Qué hacemos con esto? Y ella nos puso el ejemplo de Tabasco. A mí no me está, hago un paréntesis, a mí no me está pagando Tabasco por esto, no vayan a creer. Pero
ella nos puso un ejemplo de cuando Tabasco se estaba reinventando como marca. Tabasco es una marca pues familiar, que está en ciento y pucho países en todo el mundo, es una marca gringa, que ha sido heredada de generación en generación, esto es el hijo, el nieto, ta, 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 ta. Y cuando ella le preguntó al gerente de Tabasco, como al CEO de Tabasco, venga, ¿para qué vino Tabasco al mundo? ¿Sí? Esa misma pregunta que yo le hice a Fidel, recordando a nuestros amigos picantes. Pero entonces cuando ella le hizo esa pregunta, él respondió, pues para ponerle fin a las comidas sosas. Y cuando ella nos contó eso, nosotros ahí mismo nos miramos entre todos como si un bombillito se nos hubiera iluminado. Y dijimos, bueno, pues de pronto nosotros también vinimos al mundo para ponerle fin al periodismo soso, ¿sí? Y a ese periodismo que de una u otra forma estábamos cansados de hacer y que pues servía para reciclaje, ¿sí? Por eso nuestro lema, y así nos reinventemos y tengamos los problemas que tengamos y estemos en el terreno más improbable del mundo y nos vivan dando palo y sombrillazos por la calle y también nos vivan echando flores, pues este será siempre nuestro lema y es emberráquese con nosotros, emberráquese con argumentos. Muchas gracias. Aló, aló. Sí, ¿quieres decirlo tú? Bueno, no, pues ahorita si quieren preguntar lo que quieran saber de la puya, pues es el momento para hacerlo. Vienen a este micrófono. ¡Wow! Bueno, María Paulina, un placer. Me gustaría preguntarte cómo desde la puya se aporta a la construcción de paz en el país. Gracias. Pues sí, esa es una pregunta muy buena porque a nosotros nos han tildado muchas veces de violentos. ¿Dónde estás? Eso. Nos han tildado de violentos y nos dicen que nuestro tono es prácticamente querer matar a todo el mundo, ¿sí? Tiene un poquito de cierto, hay personajes que a uno le remueven todo, pero la puya lo que busca es tender puentes y tender diálogos, ¿sí? Entonces nosotros, claro, podremos ser muy duros con el lenguaje, con el tono, podemos ser muy, muy bravos, pero del tono a la acción hay mucho trecho, ¿sí? Y no solo por eso, porque nosotros vayamos en esa línea de hacernos daño, sino porque es lo mismo, o sea, cuando uno tiene rabia, uno no la dice en palabras bajas, ¿sí? O sea, uno no es diplomático con su rabia, uno no administra la rabia y uno no administra el tono, ¿sí? Cuando las cosas de verdad vienen de las vísceras. Entonces, sí, yo estoy en un país en donde matan a los líderes sociales como los matan, y eso me duele. En donde matan a las mujeres como cada día y las violan cada 30 minutos. En donde hay un montón de mentiras en las campañas presidenciales. En donde utilizan términos y países como Venezuela para decir que nosotros estamos cagados, ¿sí? Ese tipo de cosas pues dan rabia, y esa mentira no la podemos decir como en tono de presentador normal. Y ese es nuestro objetivo, coger esa rabia, que además se da de manera muy silvestre en Colombia y sucede todo el tiempo, y cogerla para comunicarnos y para aportar algo al debate. Entonces, nosotros no fomentamos la violencia, la puya sirve para abrir diálogos de paz, porque justamente estamos no revelando, porque nosotros no damos chivas, digamos, y eso hay que decirlo, ¿sí? Nosotros no somos los investigadores pues, que sacó la olla podrida de la justicia, no. Pero comunicarlo en palabras llanas, eso sirve para entendernos y al menos para crearnos una opinión. Y cuando
Y yo sinceramente creo que el valor del periodismo es poder tomar mejores decisiones. Entonces, si uno coge esa información y le sirve en algo para tomar una decisión que no esté sesgada, que sea justa, que sea sincera, que no tenga ninguna mano metida, pues eso es útil. Creo también que el tono, que el conflicto armado a nosotros nos arrebató como ese derecho a gritar y a hablar duro, y el conflicto armado nos cayó, ¿sí? Y yo siento, por ingenuo que parezca, que ya no estamos en esa época, que ya eso es distinto, que ya a uno no lo callan por decir lo que quiera decir o pensar lo que quiera pensar. Hay un montón de odios y de discursos horripilantes, pero no pasa lo que pasaba antes. Entonces, creo que aprovechar otra vez esos gritos y ese lenguaje y esa rabia y esa ira, pues es bueno para la paz. Hola, ¿cómo estás? Hola. Bueno, primero que nada, felicidades por llenar el auditorio. Tú no lo viste, pero afuera habían miles de personas que no llegaban a entrar. ¿Miles? Sí, había una fila gigante, la gente mojándose, y aún así se quedaron cientos allá afuera. Así que felicidades por eso. Gracias. Y hay una cosa que noté, es de que tu público es joven. Tan joven que encontré pelados de 14 años haciendo fila. Y ¿hasta qué punto llega esto? Porque también escuché decir a un pelado, es que lo importante es hacerse la selfie con la puya, no el mensaje. Entonces, hacer periodismo por YouTube, ¿eso qué conlleva? Tenés fanboys, tenés haters. Entonces, es complicado. El periodismo, al hacerlo por YouTube, por esos medios, no pierde un poco de seriedad. ¿No te da miedo como que se tergiverse y te conviertas en una figura pública con seguidores? Y mi segunda pregunta es que sé que cada medio maneja un manual de estilo y sé que en los medios no se puede hablar de ciertas cosas. Vos tenés un límite, te has visto amenazada si yo no hablo de esto, yo no puedo hacer esto, o la puya maneja un manual de estilo o simplemente hace lo que quiere. Ok, gracias por tus preguntas. La primera es, claro que me da miedo ser una figura con seguidores, pero nosotros desde el momento uno nos propusimos que así no sería. O sea, nosotros utilizamos el mismo rigor periodístico que utilizábamos siempre escribiendo nuestras notas fuera de medio ambiente, de salud, de ciencia, de internacional, de click, de lo que fuera. Entonces, creo que ese es el miedo, digamos, y eso tiende a pasarle mucho a las figuras públicas, y yo trato de ser muy autocrítica con el tema de la vanidad, por ejemplo. Yo siento que los periodistas son muy vanidosos y que empiezan a hablar de un montón de cosas que realmente no saben. Yo me acuerdo una columna que escribió Alejandro Gaviria en El Espectador, cuando hizo su última, o sea, cuando él ya se salió de ser columnista del Espectador, y él dijo, vea, es que uno no puede opinar de más de 10 temas, uno de más de 10 temas no sabe, ¿sí? Y yo creo que tiene toda la razón. Los periodistas todo el tiempo están pregonando y hablando y participando en foros y diciendo un montón de cosas que de verdad no han estudiado. Entonces yo creo que ahí es cuando uno debe como cerrar un poquito ese espectro y decir, yo sé de esto y hablo de esto, y ya. O sea, a mí no me pongan a hablar de, no sé, ciencia ahora, a mí no me pongan a hablar de tecnología, no tengo ni idea. Yo lo que hablo es también porque lo sé, porque tengo la experiencia, digamos, con la puya. Entonces yo creo que ahí está como el quid de todo. Hay figuras que sí están como sobreviviendo a costa de sus seguidores, además porque sus seguidores les dan plata, les dan publicidad, les dan pantalla, pues les acarician el ego también. Pero yo creo que estar seguro de dónde viene uno también, de cuál fue su casa, de qué se trata este oficio, me hace a mí al menos no perder de vista lo importante, que es, bueno, sí, yo le estoy llegando a un montón de gente, estamos siendo virales, la idea de la viralidad asusta y le asusta a los poderosos. ¿Cómo podemos ser más refinados? ¿Cómo podemos ser más rigurosos? ¿Cómo podemos ser más atinados? No sé. Entonces yo creo que es no perder de vista eso y tampoco, o sea, estar en el cuento sin creérselo, ¿no? Como
bien, yo estoy acá, pero yo soy periodista, punto. Y hay un montón de seguidores detrás y están las filas y la gente mojándose, cosa que me da mucha pena y lo que sea. Pero realmente a mí eso me parece muy bonito, ¿sí? La gente valora el trabajo que estamos haciendo y lo valora tanto que no hay que responderle con un chorro de babas. Y el próximo video tiene que estar pensado siempre en eso, en que pues, no le estamos llegando a 10 gatos, ¿sí? Le estamos llegando a un montón de personas que se están viendo la puya y que posiblemente estén formándose su opinión a partir de ese y otros videos en YouTube. Eso es la primera pregunta. La segunda es, se me olvidó. Lo de las amenazas, ¿cierto? Bueno, a mí siempre que me hacen esa pregunta toco madera. Yo no sé si esto sea madera o sea plástico o no sé. Pero toco madera o acá. Pero lo que dije, nosotros nos movemos como entre la ingenuidad y la valentía, ¿sí? Entonces nosotros somos como, bueno, hagámosle una puya a Uribe, ¿sí? Y entonces yo me acuerdo cuando hacemos esas pullas a Uribe y mi mamá sale como un gato así crispado, como, pero tú, ¿por qué te metes con esa gente tan peligrosa? Y entonces, pues, no sé, o con lo mismo que me pasó con el de la policía y Jorge Cardona, nuestro editor, o lo mismo que nos pasa, digamos, con el tema de las bebidas azucaradas, o lo que nos pasa siendo pro aborto y recibiendo un montón de odios y de fetos en nuestras redes, ¿sí? Ese tipo de cosas, digamos, que suceden, pero creo que nosotros como que hemos sabido embadurnarnos de aceite y que todo pase, ¿sí? Y no todo tampoco, o sea, hay cosas que nosotros valoramos que suceden en redes y hay debates que merecen ser respondidos y merecen tener una conversación, pero hay que saber qué anzuelo morder, ¿sí? Entonces nosotros no hemos tenido amenazas, no han llegado al espectador mandándonos una corona, ni una carta, ni nada. Espero que nunca pase, porque en el momento que eso pase, pues nos tendremos que ir y dejar de hacer lo que estamos haciendo, o sea, es así de sencillo. Pero no ha pasado, no creo que pase, y siento que cuando uno en periodismo tiene una información tan contundente y tiene unos hechos tan claros, eso mismo te blinda frente a lo que pueda pasar. O sea, es tan claro como la hoja de vida de Álvaro Uribe Vélez que uno, pues ¿cómo le vienen a decir a uno lo contrario? Sí, o sea, él puede, porque él es muy hábil discursivamente, decir como, no, es que eso tal, pero cuando uno tiene esos documentos, cuando uno tiene esos hechos, cuando uno tiene esas grabaciones, cuando la corte dice esto, cuando está todo tan clarito, esa información es el blindaje que uno necesita. Entonces yo creo que ahí lo que lo blinda a uno es la buena información. Hola. Hola. Mi pregunta es un poquito superficial, pero ya quedé con la curiosidad, entonces a preguntar. ¿Cuál es la historia de la chaqueta y sí. la corbata? Porque me dejaron No. intrigada, entonces. Eso no es superficial. Y también para entregar estas flores. Y me ¿Cómo? Para entregar estas flores y me ¡Ay! dejan. Ay, gracias. No, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la historia del saco y la corbata no es para nada superficial, o sea, parece, pero esto fue así. Cuando nosotros empezamos a grabar La Puya, pues queríamos que fuera un vestuario también muy fácil y que pudiéramos seguir usando cada semana o cada 15 días que empezamos a grabarla. Y yo me acuerdo que entonces ellos dijeron, no, que se ponga corbata. Y yo, uy, no, qué mamera corbata, qué hueso, un personaje ahí todo hecho. Yo nunca me pongo corbata, nunca me pongo un blazer, no. Y empezamos a hacerlo y la gente no se fijó en eso. O sea, como que a la gente no le importaba cómo estaba vestida.
Pero entonces yo ya me incomodé con la corbata. En los primeros videos salía con la corbata. Después ya me incomodé terriblemente. Y les dije, no, yo ya no puedo más con este tema de la corbata, me parece horrible, me parece incómodo, ya. Y la gente empezó a decir, ¿y qué pasó con la corbata? Y la corbata, y la corbata, y la corbata. Todo el mundo como, ¿pero qué es esto? Entonces volvimos a usar la corbata. Y el personaje ya era muy claro, ¿sí? Entonces él ya como que lo veían y decían, bueno, esa es la puya con corbata. Y lo que nosotros pensábamos era como, bueno, es que miren quién tiene la palabra en este país, ¿sí? Y la gente que tiene la palabra en este país es la que se pone corbata y saco, ¿sí? O sea, obviamente ridiculizándolo. No siempre es así, pero digamos que era tratar de coger esos símbolos que están asociados al hombre y ponerlo en la mujer y darle la palabra a la mujer con esos símbolos. Y no solo hay esos símbolos, está, claro, la corbata, el saco, que son símbolos tradicionalmente asociados al macho, y está también el micrófono. Si ustedes ven, miren quiero mostrarles este logo que nos lo hicieron, ahí se ve, sí, ahí se ve el micrófono, un poquito. Bueno, les voy a mostrar el original. Este es el micrófono original. Y ese micrófono, pues, es un gran falo, ¿sí? O sea, eso es un pene. Y es así. De hecho, cuando nosotros hicimos el nuevo logo de la puya, que es el que no se ve mucho, que nos lo hizo una caricaturista del Espectador que se llama La Che, la gente empezó a decir en redes sociales, uy, ¿qué? Nueva línea de negocio, dildos la puya. Y nosotros como, ¿qué es esto? ¿Sí? Y sí, o sea, si ustedes se fijan, eso es un gran pene, pero entonces eso nos funcionaba de megáfono, ¿no? Como listo, nosotros vamos a decirle al mundo lo que pensamos con esto de micrófono. Y obviamente con todos los símbolos asociados a eso. Había otro símbolo que era un poquito más sutil, que es pues el hecho de que nosotros desplazamos a Fidel Cano de su puesto, ¿no? Y que grabamos en la oficina del director de un medio de comunicación, el medio más antiguo de comunicación, ¿sí? Entonces eso es como, bueno, no están grabando en un estudio, no están grabando por ahí en la calle, estamos desplazando al director del medio que tiene siempre la palabra, que tiene la voz y el mando y las riendas del espectador para nosotros decirlas, o sea, decir una opinión en 5 minutos. Eso también decía cosas, pero lo cierto es que a la puya no lo ven por estos símbolos, ¿no? O sea, la gente si acaso los nota, a veces no, a veces sí, pero a la puya la ven es porque comunica de forma eficiente, efectiva, con rabia y de forma sincera, pues una idea. Esa es la historia. Bueno, agradecemos a todos su entusiasmo y vamos a hacer, por motivos de tiempo, unas 3 preguntas más. Las otras pueden formularlas a través de las redes de Explora. Muchas gracias. Pero las gafas, no, las gafas sí no tienen, eran las mías de toda la vida. Buenas noches. Hola. Saber que el país está en crisis es una redundancia, ¿sí? A muchos de los colombianos, no a todos, pero sí a la gran mayoría nos encanta que nos digan mentiras. Y clave de eso son los diferentes medios que se encuentran allí en esa televisión local. Ya lograron o ya lograste con tus compañeros llegar a los jóvenes a decir la verdad, a una toma de conciencia a través de las redes sociales. Pues clave de eso es que muchos están acá y hay más en Explora, hay otros que todavía siguen haciendo la fila, pero la gran pregunta sería cómo llegar a esos adultos para que en vez de contarles mentiras, que se crean las mentiras de los medios, creamos la realidad y tomemos conciencia. Muchas gracias. Wow, es una pregunta difícil. A ver, yo lo vuelvo a decir, yo creo que uno tiene que saber muy bien hacia dónde va y qué quiere con lo que está haciendo, ¿sí? Y yo me lo pregunto todo el tiempo y fue un poco la pregunta que me hizo el otro chico que ya está por allá arriba.
y es como no ser una cosa con seguidores detrás y ya, ¿sí? Y es porque yo siento que el periodismo puede hacer que nosotros tomemos mejores decisiones. O sea, estar informado no es un embeleco, no es como, bueno, nos vemos el debate y ya, nos leemos el periódico y ya, nos enteramos del chisme y ya. Yo creo realmente que el valor de la información está en destapar máscaras y ver un poco más claro el panorama, ¿sí? Creo que era el Washington Post, eso me lo dijo Juan la vez pasada, Juan Carlos, tiene un lema que es que el periodismo son pequeños destellos de luz, ¿sí? Y es eso, es como, bueno, entre tanto ruido, entre tanta oscuridad, pues uno puede coger algo, borrarlo, rasparlo, llegar hasta el fondo de eso y comunicarlo de una forma además simple, rápida, fácil, ¿sí? Que es como nuestra obsesión siempre. Entonces, uno, yo creo que esto sirve para tomar mejores decisiones. Y dos, yo creo que tomar conciencia es difícil. Yo creo que hasta que a uno no le duelen las cosas, no lo hace. Pero creo que también es una cuestión de empatía. O sea, ponerse en los zapatos de otros siempre que vemos unas noticias es como el gran resumen de la información y de la toma de decisiones, que además está en nuestras manos. Y yo creo que también la democracia y esto en época de elecciones y todo, y este ruido y esta cantidad de debates y esta cantidad de propuestas y que todos dicen lo mismo y uno no sabe, y estos tests que salen y que de repente a uno le sale Iván Duque y uno queda loco, ¿sí? Porque es como así que me salió este personaje o me sale Petro y peor. Entonces yo creo que eso confunde, ¿sí? Pero yo creo que también la democracia es el arte de fracasar todo el tiempo, ¿no? Como, y uno vota por este y se quema, ¿sí? Y vota por Mockus para presidente y paila, se quema. Y de repente hoy, pues Mockus es el segundo más votado. Entonces uno es como, bueno, ¿sí? Y así pasará con N.000 senadores y N.000 gente a la que uno siga. Y en la que crea además, y a la que haya estudiado y lea sus propuestas y las entienda. Entonces yo creo que no sé cómo hacer para que uno tome conciencia. Yo creo que es una cuestión de empatía y de dolor también. O sea, digamos, la puya que salió hoy, que habla sobre Trump y todo ese culto pro armas de Estados Unidos, es eso, es como en esta escuela de Florida una pelada de 17 años se paró a dar un discurso ante 1 millón de personas y se quedó en silencio 6 minutos, el tiempo que duró la masacre en Parkland en su escuela. O sea, eso es una causa muy justa que ningún Trump, ningún republicano le puede pelear. ¿Sí? O sea, es que es un montón de jovencitos que están esperando cumplir la mayoría de edad para votar no por ellos, ¿sí? Eso yo sé que es complejo, pero yo siento que esa toma de conciencia empieza también un poquito desde el dolor. Bueno, primero quiero decir que te admiro mucho, me gusta mucho tu personalidad, tu formato. Y también quería destacar que causa un gran impacto que tengo compañeros de periodismo, que yo estudio periodismo y vine con una gran cantidad de compañeros que te están esperando desde la 1:30 haciendo fila. Entonces eso es una muestra de que el impacto que estás haciendo en nosotros. Entonces justamente te quería preguntar 2 cositas relacionadas a más desde la experiencia de la puya, más que desde la puya en sí. Primero era sobre, pienso que el éxito que ha tenido la puya mucho ha sido por el apoyo que han tenido del propio Fidel Cano, El Espectador. Y entonces nosotros como estudiantes nos estamos preguntando qué viene el periodismo ahora, periodismo tradicional, el convergente, y tal vez tenemos muchas ideas, pero nos da miedo de llegar a un medio sesgado, llegar a un medio que tenga miedo a hacer algo nuevo. Entonces, ¿qué podrías decirnos a nosotros
que somos la futura generación de periodistas, para crear nuevos formatos, no tenerle miedo a innovar, porque es que el éxito de La Puya justamente está en eso, innovó algo que nunca se había hecho en Colombia. Y otra pregunta más para mis compañeros, para todos los de periodismo es, ¿cuáles son los principios del periodismo que deberíamos seguir? ¿Cuáles son los fundamentales? Y también, ¿qué consejo nos darías a nosotros como estudiantes de periodismo? Listo. Bueno, yo creo que lo primero es no esperar a ser contratado por un gran medio, ¿sí? Yo creo que las facultades de comunicación y las escuelas de periodismo en este país les falta formar periodistas desde que empiezan a estudiar la carrera, ¿sí? O sea, como que nos preparan para que nos contrate Caracol, nos preparan para que nos contrate El Tiempo, nos preparan para que nos contrate El Colombiano y así hasta el infinito. Y yo creo que eso es un error. Hoy los medios y YouTube y un montón de plataformas digitales nos están enseñando a que no tenemos que ser contratados por un gran medio. Es decir, La Puya hubiera podido nacer si los astros se alinearan de otra forma, pues nada, conocernos en otro espacio, entendernos, ver que hay una chéveridad entre nosotros y crear un producto como La Puya, ¿sí? Y digamos que La Puya puede surgir al margen del espectador y podría estar fácilmente al margen del espectador. Nos costaría mucho tiempo volver a esos seguidores, a esas reproducciones, etcétera, etcétera, pero yo creo que se podría hacer. Wally, por ejemplo, es un buen ejemplo de Wally Opina, yo no sé si ustedes lo han visto. Él no está suscrito a ningún medio, no está bajo la sombrilla de nadie. Él está haciendo sus guiones solo, editando solo, presentando solo, etcétera, etcétera. Y hay muchos, bueno, Daniel Samper está más suscrito a Semana, pero digamos que hizo una cosa muy distinta a lo que él venía haciendo. Así hay muchísimos ejemplos. La Silla Vacía es un ejemplo de cómo algo surge como un proyecto de universidad y hoy es uno de los medios que pues está poniendo al poder sobre la pared, ¿sí? Y yo creo que todo eso también está uno pensando en la idea de cómo hago un medio que no sea alternativo, ¿sí? Porque uno tiene la idea como, no, del carajo hacer un medio alternativo y resulta que el medio alternativo siempre está al margen, ¿sí? Uno cómo hace un medio que esté en la pepa del debate y del poder. Entonces yo creo que uno es preguntarse eso, hacer medios sí no es fácil, pero cómo hago medios que no sean alternativos tampoco es fácil, pero hay que hacerlos. Entonces uno es hacerlos desde la universidad, empezar a cranearse ese proyecto de vida. Yo creo que esperar a que uno lo contrate en los grandes medios es un gran error. Ahora, si a uno lo contratan, también hay que proponer cosas, ¿no? Y hay que salirse un poco del deber ser. Eso por un lado. Yo, por el otro, pues que diga tips, no sé, pero yo creo que hay unos como muy claves que es uno, unirse a hacer productos con gente, ¿sí? La Puya no es La Puya sin el equipo que tenemos detrás. Sí, hay una cara que soy yo, pero hay un grupo de investigación que está todo el tiempo mirando documentos, llamando, haciendo reportería, escribiendo. Hay otro que está editando, hay otro que está pensando en nuevos proyectos, hay otro que está difundiéndolo en redes y eso no lo puede hacer una persona. O sea, yo no sé Wally cómo hace, pero lo hace. Y entonces uno es unirse con gente que también tenga intereses muy distintos a uno. Dos, yo creo que es como tener muy claro cuál es la esencia del producto que uno está haciendo. Y tres, yo creo que algo muy clave y es tener rigor siempre. O sea, si uno va a hacer algo de periodismo, sí o sí, tiene que ser riguroso, tiene que ser pulido, tiene que mostrarle ese guión a
toda la gente que lo pueda ver antes, tiene que dejarse destruir también, o sea, el proceso de la puya yo veo que es un proceso de destrucción constante. Y eso suena muy feo, pero en serio hay guiones que solo le quedan las comas cuando los ve otra persona. Entonces yo creo que ese proceso es muy valioso para todo el tiempo estar haciendo mejores cosas y renovándose. Y sobre todo, otro consejo, yo creo que es la autocrítica. O sea, eso es difícil, pero yo creo que uno siempre puede estar preguntándose ¿cómo hago para salirme de mi propia estupidez? Te ayudo. Hola, buenas noches. Viste de pronto que me presenté hace un momento, no sé si me comprendiste. No, perdón. Ok, no te preocupes, tranquila. Estaba diciéndote, buenas noches, mi nombre es Víctor. En la comunidad me conocen con esta seña, nos identificamos con unas señas. Nuestra primera lengua es la lengua de señas y nuestra segunda lengua es el español. Así como para ustedes tienen un nombre, nosotros tenemos un nombre propio. Entonces, bajo todo este contexto que nos has venido contando y toda la política que vivimos aquí en Colombia, en la cual nos permite nosotros comunicarnos en lengua de señas y todas las instancias legales que tenemos allí para podernos comunicarnos en lengua de señas, que gracias a Dios hay un intérprete hoy acá, quería preguntarte algo. 4 temitas, 4 puntos. Todo el público, quiero decirles que me parece espectacular compartir un espacio aquí que haya inclusión. A ti agradecerte por tan excelente trabajo en tu formato, además del espectador, que permita este tipo de formatos para nosotros los colombianos que están en todas las redes y podamos acceder a ello. Excelente, mi familia, todos los oyentes, todos me dicen que es algo espectacular, pero yo cada vez que me dicen lo mismo lloro porque no puedo verlo, porque no puedo sentirlo, porque no puedo enterarme de qué es lo que ocurre. Entonces, frente a eso, quería comentarte que nos interesa demasiado a nuestra comunidad enterarnos de esa información. No sé qué vamos a hacer, qué puedas hacer, qué propuesta puedas llevar. Hay un canal en YouTube que se llama Dos Lenguas y está tratando de llevar estas informaciones al público sordo. Y nosotros somos 4 que habíamos venido hoy. Hay politólogos sordos, hay ingenieros también sordos aquí presentes y administradores de empresas. Y nos interesa toda esta temática. Y por último, la pregunta creo que va a ser fuerte, pero la voy a hacer. Quisiera saber, no sé si sea también una puya, ¿tú haces parte tú eres izquierdista o de la derecha? Bueno. Un momento. Excelente, todos la cogieron muy bien, los felicito. Gracias. Bueno, gracias por tu pregunta. Nosotros hicimos una puya en lengua de señas. De hecho, no sé si las viste, pero las de los acuerdos de paz estuvieron hechas en lengua de señas. Te las puedo, yo no sé si hay internet acá de pronto para que le eches un ojo, pero lo hicimos, fue un proceso súper difícil porque además yo hablo rapidísimo. Entonces, para ellos era imposible traducir todo lo que decía. Entonces me decían que hablara más despacio, pero yo no podía hablar más despacio, pero entonces el ritmo del video de repente salía como muy lento. Entonces lo que hicimos fue, bueno, yo grabo como grabo normal todos los videos y ustedes cogen eso. Además fue hecha la traducción en la oficina también de Fidel Cano, cosa que era muy chévere y fue, me acuerdo, esa semana que sacamos la puya sordomuda, se llamó así, fue el producto más visto del espectador, ¿sí? Y eso para nosotros, pues eso nos pareció impresionante. Pero fue un trabajo difícil, lo queremos seguir haciendo, no sabemos cómo, porque además requiere mucho tiempo, también de ellos, los que en ese momento fueron traductores,
y de nosotros también para pues prestar, digamos, los equipos, desplazar otra vez a Fidel Cano de nuestro puesto, etcétera. Pero yo creo que fue un ejercicio muy poderoso y sin duda que con esta intervención pues me motiva mucho más a hacerlo por más tiempo que nos cueste o por que lo que sea que nos toque hacer. Eso por un lado. Ahora tu pregunta difícil. Siguiente pregunta, amigo periodista. No, mentira, pero a ver, yo creo que la puya tiene obviamente una inclinación muy clara, que pues ustedes la pueden ver. Eso no quiere decir que nosotros seamos ciegos ante lo que pasa con la izquierda de este país. Hemos sido críticos con las FARC, hemos sido muy críticos con Gustavo Petro también. Nos molesta mucho la sobradez, por ejemplo, de Santrich con todo lo que pasó ahora y con lo que dijo sobre las víctimas. De modo que nosotros sí tenemos una agenda que tira para este lado, pero eso no quiere decir que no la podamos criticar y que tener una posición frente a eso pues nos haga ser unos discípulos de ese discurso y ya. Entonces sí, yo creo que somos más, todos, o sea, nosotros a veces nos ponemos a pensar como qué pasaría en la puya donde hubiera un personaje de extrema derecha, pues sería muy interesante, ¿sí? Los guiones serían dificilísimos de hacer, porque es que si no hay consenso entre todos, pues no sale. Ha habido veces en que hay líneas que se tienen que borrar porque sencillamente pues alguien no está de acuerdo, o es un chiste muy pesado, o no nos conviene decirlo, o alguien se siente incómodo. Entonces, imagínate cómo sería eso con alguien que no estuviera en nuestra misma onda. Pero sí, o sea, yo tengo que decirlo, nosotros estamos un poco más de este lado, no completamente de allá, y lo criticamos. Es para darte las gracias. Importante que todos entonces podamos aprender de la lengua de señas. Qué rico que también podamos aprovechar ese espacio por la libertad de expresión, por lo que a todos nos compete como lengua que hace parte de Colombia. Entonces quería también aprovechar de que todos tenemos la libertad de expresión y que podemos hacerlo todo con libertad. Eso es lo que quería decir para que todos podamos entender lo que tú tienes toda la libertad de expresión, así como todos de acá lo podemos hacer. Te felicito por eso. Gracias, muchas gracias. Bueno, María Paulina, muchas gracias. Qué buena sesión acabamos de tener, muy entretenida y muy inspiradora también. Pues sin duda alguna ya con esto quedamos con más ganas de salir a ver capítulos de La Puya. Antes de salir, les invito, pueden pasar por el exploratorio o el planetario, porque estamos en el evento del día de Yuri Gagarin. Hay una instalación de ensoñaciones del Vostok en el exploratorio que pueden ver, un trabajo de los que participan del exploratorio, y en el planetario también hay una serie de actividades en curso que los invitamos también pasen a disfrutar en este momento. Buenas noches a todos y bueno, estén muy bien.